Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, como les dije en la anterior clase, ya terminamos con el tema de Platón, pero entonces vamos a continuar con el tema de Aristóteles, la ética de Aristóteles, porque como ustedes bien saben, la ética nace de la filosofía y la filosofía nace de ellos dos, tanto de Platón como de Aristóteles. Entonces en esta imagen, que es una pintura muy reconocida, que yo les mostré la primera vez que arrancamos con Platón, podemos ver en la parte derecha a Aristóteles, mucho más joven que Platón, porque Platón fue su maestro, y sabemos que Platón apunta hacia arriba y Aristóteles apunta hacia abajo. Entonces, Platón estaba muy interesado, como ya vimos, en las esencias. ¿Cuál es la esencia de las cosas? ¿Cuál es la esencia de la virtud? ¿Cuál es la esencia de la justicia? ¿Cuál es la esencia de todo? En cambio, Aristóteles está más preocupado por lo real, no tanto la esencia, sino qué se puede hacer con lo que existe. No está preocupado tanto en buscar cuál es la esencia de la virtud, sino en qué nos puede ayudar la virtud, cuál es su aspecto práctico, de qué nos sirve la virtud. De eso está preocupado más que todo Aristóteles. Entonces, con Aristóteles vamos a trabajar el texto o el libro que se llama Ética Nicomaquea. También se consigue como Ética a Nicómaco. Nicómaco era uno de los hijos de Aristóteles, entonces se dice que él le dedicó este libro a él. Y este libro es como tal ya un tratado, no es un diálogo como lo veíamos en Platón, sino que ya es un libro como tal, escrito en prosa. Se divide en varios capítulos que se llaman a su vez libros, y el primero es sobre la felicidad. Nos dice Aristóteles en esta primera parte que todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parece tender a algún bien. Entonces miren que él retoma la noción platónica que la habíamos visto en las anteriores clases, de que siempre nosotros tendemos hacia el bien. Lo que pasa es que, según Platón, algunas personas están equivocadas acerca de qué es lo bueno. Entonces persiguen lo que es malo creyendo que es bueno, pero entonces en el fondo lo que quieren es el bien, solo que no saben buscarlo o no saben identificarlo. Entonces Aristóteles arranca con esa enseñanza de Platón. Toda acción y libre elección parece tender a algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Bueno, entonces nos dice Aristóteles después: debemos intentar determinar esquemáticamente al menos cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Entonces, debemos intentar es básicamente descubrir cuál es este bien al que todas las cosas parecen llegar o querer, todas las personas. Y al decir cuál es este bien al que todo apunta, al que todas las personas quieren, entonces este bien debe pertenecer a alguna ciencia o facultad. Y para Aristóteles esa ciencia es la política. Entonces, una de las frases más importantes de Aristóteles es que el hombre o el ser humano es un animal político. Esa es una de las frases más importantes de Aristóteles, porque para él lo que nos distingue de ser animales es que nosotros trabajamos en sociedad de manera política. La palabra política viene de la palabra griega polis, que significa ciudad. Entonces, todos en cierta medida debemos trabajar en sociedad con las personas de nuestra ciudad o las personas del pueblo o la aldea en la que vivimos. ¿Sí? No podemos estar siempre aislados, debemos trabajar con los demás. Entonces, eso es lo que nos separa de los animales según Aristóteles. Y que nosotros nos ponemos de acuerdo a través del lenguaje, de la palabra. Entonces, a través de la palabra y del diálogo llegamos a acuerdos con otras personas y así creamos sociedad,
y eso es lo que nos distingue de los animales. Bueno, entonces, ¿por qué nos dice Aristóteles que la política es la ciencia en la que está, alojada el bien que todos perseguimos? Dice, porque ella, es decir, la política, es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Entonces, muchas veces esto es algo que pasamos por alto, pero la política básicamente, a través de lo que son las leyes y la constitución y también la organización de nuestro gobierno, dictamina básicamente qué es lo que debemos de hacer. Entonces, por ejemplo, en esta época de confinamiento, como ustedes saben, el gobierno a través de su ministra de Educación pues arman políticas de qué es lo que se va a hacer en esta situación. Y así nos estuviéramos en esta situación, entonces el gobierno plantea políticas para todo, para regularlo todo, para regular la salud, la educación, el medio ambiente. Igualmente el Congreso hace leyes también que indican básicamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en este caso lo malo sería infringir las leyes y por eso hay un castigo. Entonces, por eso dice Aristóteles que la política es esa ciencia que maneja qué es lo bueno, ¿sí? Porque ella es la que dictamina qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo la sociedad debe enfrentarse a las situaciones que se le plantean. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos esta ciencia. Bueno, entonces Aristóteles remata diciendo, y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe además qué se debe de hacer y qué se debe de evitar, era lo que yo les decía, pues a través de las leyes y de las políticas que saca el gobierno nos dicen qué debemos hacer y qué debemos de evitar. El fin de ella, es decir, el fin de la política, incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Entonces, ¿por qué nos dice que la política incluye los fines de las demás ciencias? Porque, por ejemplo, con la salud es una ciencia también, la medicina, por ejemplo, pero la política rige sobre la medicina. ¿Por qué? Porque a través de las leyes o a través de los planes de gobierno se dictamina qué se va a hacer con ese saber científico. Un ejemplo muy sencillo de eso es, por ejemplo, la clonación. Saben que clonar a una persona es algo que ya la ciencia sabe cómo hacer. Sin embargo, la política, las leyes dictaminan que la clonación de otra persona debe de ser evitada por razones éticas y morales. Hay una película que no sé si se la han visto, si no se la han visto se la recomiendo, que habla sobre esto de la clonación. Básicamente, bueno, se llama La Isla, básicamente allí en esa isla mantienen a clones de ciertas personas y los dejan vivir, dejan que crezcan y solamente los utilizan cuando esa persona, por ejemplo, necesita un órgano. Entonces, está mal del corazón. Entonces al clon le quitan el corazón y se lo colocan a la persona a la cual fue clonado. Pero entonces, ¿por qué eso está mal éticamente? Porque estas personas que son clonadas de todas maneras no dejan de ser personas. Y de esa manera los están utilizando no como personas, sino como objetos. No tienen en cuenta su humanidad, ¿sí? Sino que los utilizan simplemente como si fueran una bolsa de órganos. Bueno, ya para terminar, una parte muy importante de la ética de Aristóteles en esta parte, que es muy bonita también, dice, pues aunque sea el mismo bien del individuo, el del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice eso? Que hay que dejar
el egoísmo. Entonces no solamente pensar en mí, sino que también pensar en los demás. Por ejemplo, si una persona se da cuenta de que se puede volver rica vendiendo un producto que de pronto es nocivo para la humanidad, entonces el bien de esa persona de volverse rica, aunque el ser rico es deseable, no puede estar por encima de la salud de muchísimas otras personas. Entonces eso es lo que nos dice Aristóteles. Bueno, Aristóteles termina este pequeño capítulo diciendo: a esto pues tiende nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. Bueno, entonces, ¿de qué trata la investigación? Pues acerca de cuál es ese bien al que todo apunta, al que todos apuntamos. Es decir, la ética, que la ética es el descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué debemos de hacer en cierta situación, etc. Y entonces dice Aristóteles que la ética es cierta disciplina política, es decir, la ética está muy emparentada entonces con la política. Bueno, entonces de este video les voy a hacer unas preguntas y también les voy a dar una pequeña lectura de este mismo texto de Aristóteles. Es muy cortica y de allí también saco otra pregunta. ¿Listo? Espero que hayan prestado atención. Si tienen alguna duda me escriben por el interno, ¿ok? Bueno, hasta luego, que estén muy bien.